¿Y cuántos también quieren escuchar hoy la palabra de Dios? Hay como 3 que quieren escuchar. No, en serio, ¿cuántos hoy quieren recibir una palabra de parte de Dios? Hoy me gustaría responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo nos levantamos del fracaso? ¿Cómo nos levantamos de una caída? ¿Cómo nos levantamos cuando la vida nos golpea? Y me gustaría acompañar este mensaje con una historia que encontramos en el Nuevo Testamento. La historia de Pedro y los discípulos de Jesús. Y para eso me gustaría que puedas tomar asiento y leamos juntos Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Y voy a empezar leyendo el verso 1 en adelante. Juan 21, 1 en adelante. Dice así. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Voltea a la persona que está a tu lado, sonríele y dile: me voy a pescar. ¿Qué dijo Pedro? Me voy a pescar. Nos vamos contigo. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Al despertar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Muchachos, ¿tienen algo de comer? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿tienes algo de comer? ¿Tienes algo de comer? Pero continuemos, antes que les dé hambre, continuemos. Preguntó Jesús. No, respondieron ellos. No habían pescado nada, no tenían nada de comer. Entonces Jesús dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Amén y amén. Permítanme darles un contexto a este texto. Lo primero que es importante es ubicarnos en el tiempo. Estos hechos suceden luego de que Pedro había negado a Jesús, ¿cuántas veces? ¿Cuántas? 3 veces. Y luego que Jesús había muerto y había resucitado. Y lo que me impacta es que la historia de Pedro y sus discípulos nos deja una gran enseñanza. No importa cuán preparados estamos, no importa cuántos recursos tenemos, no importa cuán inteligentes somos, ni siquiera importa a qué iglesia vamos. Todos vamos a pasar por un valle llamado fracaso. Aún Pedro, el gran apóstol, un hombre rudo, fuerte, valiente, pasó por el fracaso. Negó a Jesús 3 veces. No fue una vez, no fueron 2. Fueron 3 veces que le falló a Jesús. Porque aún los más fuertes, los más inteligentes, aún los más valientes y osados fallan y se equivocan.
La historia de Pedro nos enseña que aún los grandes hombres de Dios pasan por temporadas y por estaciones de fracaso. El valle del fracaso es un lugar donde las cosas no suceden como nosotros planeamos. Y la verdad es que en la vida muchas veces las cosas no suceden como deseamos, planeamos o esperamos. Porque accidentes suceden, imprevistos suceden, adversidades suceden, dificultades suceden. Y esto nos lleva muchas veces a que las cosas no sucedan como esperamos. Y terminamos transitando por un lugar llamado fracaso. No todos experimentamos fracaso en la misma área, pero sin duda todos experimentamos fracaso en alguna área. Y no todos pasamos por el fracaso al mismo tiempo, pero todos pasamos por el fracaso en algún momento. La historia de Pedro nos dice que es imposible no fracasar, porque somos humanos, porque no somos perfectos. Pero lo que me anima y me motiva es que aunque es imposible no fracasar, la historia de Pedro y de los discípulos nos enseña que nos podemos levantar del fracaso en el nombre de Jesús. Y no sé si estás pasando, has pasado o quizás vas a pasar. Este domingo te tengo buenas noticias. Te puedes levantar del fracaso en el nombre de Jesús. Te puedes levantar de una derrota, de una caída. Te puedes levantar del fracaso. El problema no es fracasar. Todos fracasamos. El problema no es tener un fracaso. El problema es cuando el fracaso te tiene a ti. Hay una gran diferencia entre fracasar y ser un fracasado. Y esta historia nos enseña cómo procesar, cómo transitar, cómo levantarnos de un fracaso. Así que vamos al texto una vez más. Y regresemos a la historia de Pedro y de los discípulos. Lo primero que me impacta está en el verso 1, empezando la historia. Miren lo que dice, si leemos juntos una vez más, el verso 1 dice: después de esto Jesús se apareció de nuevo. Todos digan de nuevo. Jesús se apareció a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Si tú lees el capítulo 20, te vas a dar cuenta que Jesús ya se había aparecido a sus discípulos. Ya Jesús se había revelado a ellos. Ya Jesús había compartido con ellos. Es por eso que en el capítulo 21 dice: y Jesús se volvió a aparecer. No era la primera vez que Él compartía con ellos. No era la primera vez que Él conversaba con ellos después de haber resucitado. No era la primera vez que Él se revelaba a ellos. Ya el capítulo 20 nos menciona que en más de una oportunidad Jesús se había presentado, se había mostrado, se había revelado a sus discípulos. En otro de los evangelios incluso dice que Pedro fue el primero en verlo. Así que este no era el primer encuentro de Jesús con Pedro. Esta no era la primera interacción de Jesús con sus discípulos después de la resurrección. ¿Y por qué es interesante entender esto? Porque a pesar de que Jesús se había encontrado con sus discípulos, a pesar de que Jesús ya había compartido con ellos, a pesar de que Jesús ya se había revelado a ellos, ellos se sentían fracasados.
Ellos se seguían sintiendo fracasados. Especialmente Pedro, él sentía que había fracasado en el ministerio, había fracasado en su llamado, había fracasado como discípulo. Y esto nos lleva a una conclusión. Pedro no se levantó del fracaso porque era bueno. Pedro se levantó del fracaso porque Jesús era bueno. Pedro no se levantó del fracaso porque era fuerte, ni paciente, ni perseverante. Pedro se levantó del fracaso porque Jesús era fuerte, paciente y perseverante con él. Jesús estuvo con Pedro más de una vez, lo buscó, se encontró con él una y otra vez, hasta que finalmente Pedro se levantó. Y Jesús te está buscando una y otra vez. Él es perseverante y Él es paciente contigo. Y Él no te va a soltar hasta levantarte de esa caída, de ese fracaso y de ese golpe, en el nombre de Jesús. Jesús no se rindió con Pedro y Jesús tampoco se va a rendir contigo. Él va a insistir, Él va a tocar la puerta de tu corazón, Él va a volver una y otra vez a hablarte hasta que finalmente te levantes del fracaso. Si tú quieres salir del fracaso, tienes que entender el poder de la gracia y la misericordia. Escribe esto, por favor. La gracia te ayuda a recibir lo que no mereces. La gracia te ayuda a recibir lo que no mereces. Todos digan gracia. Pedro no merecía una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces había fracasado? ¿Cuántas veces había negado a Jesús? Él no merecía una nueva oportunidad, pero la gracia le dio una nueva oportunidad. Y tú quizás también te encuentras en ese lugar donde dices: yo le he fallado a muchas veces a Dios. Pero Dios te dice: es que no es por méritos, es por gracia. Hoy recibe una nueva oportunidad. Gracia te da lo que no mereces. Misericordia te ayuda a no recibir lo que sí mereces. Gracia te ayuda a recibir lo que no mereces. Misericordia te ayuda a recibir lo que sí mereces. ¿Qué merecía Pedro por haber fallado a Jesús, por haber negado a Jesús, por haberle dado la espalda a Jesús? Él merecía ser juzgado, ser condenado y ser castigado. Pero Jesús le dio gracia y le dio misericordia. Le dio lo que no merecía, una nueva oportunidad. Pero también le dio misericordia. No hizo que reciba lo que sí merecía: juicio, condenación y castigo. Hoy Dios tiene las dos para ti: gracia y misericordia. Gracia. No nos vamos a levantar porque somos fuertes e inteligentes. Nos vamos a levantar porque Él tiene gracia y misericordia para nosotros. La gracia nos lleva al cielo. La misericordia impide que nos vayamos al infierno. ¿Qué merecíamos el infierno? ¿Qué nos da Dios? El cielo. Gracia y misericordia. Por gracia recibimos la bendición, por misericordia no recibimos la maldición. Por gracia recibimos la vida, por misericordia no recibimos la muerte. Por gracia vamos al cielo, por misericordia no vamos al infierno. Por gracia hoy vas a recibir una nueva oportunidad. Por misericordia no vas a recibir el juicio y la condenación eterna. Jesús está lleno de gracia y de misericordia. Yo creo que tú le puedes dar un mejor aplauso a Jesús. Si hoy vas a recibir de parte de Él gracia
misericordia, bondad, nuevas oportunidades. Yo creo que podemos hacer un poco de ruido este domingo y darle a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Todos digan gracia, todos digan misericordia. Siento que hoy Dios te quiere regalar las dos. Un domingo de gracia y de misericordia para tu vida. Una nueva oportunidad para poder volverlo a intentar. Amén. Verso 3 dice: me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Dile a la persona que está a tu lado: nos vamos contigo. Voltéate al otro lado, a ese que no te cae tan bien, y dile: nos vamos contigo también. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero una vez más, la Biblia dice que esa noche no pescaron. ¿Cuánto? Nada. La historia de Pedro y de los discípulos no solo me enseña lo que debo hacer, me enseña lo que no debo hacer. Es interesante porque recuerda, al comienzo de la historia quise ser claro en los tiempos. Estamos hablando de Jesús resucitado, apareciéndose a los discípulos, encontrándose con ellos una y otra vez. Pero en esta oportunidad encuentra a Pedro en el mismo lugar que lo había encontrado la primera vez. La primera vez que Jesús se encontró con Pedro, lo encontró pescando peces. Y fue en ese lugar que le dijo: Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. En otras palabras: Pedro, yo tengo un llamado con tu vida. Pedro, yo tengo un ministerio con tu vida. Pedro, yo te quiero usar. Pedro, tú vas a ser un gran predicador. Pedro, tú vas a ser un gran evangelista. Pedro, no naciste solo para pescar peces. Yo te voy a hacer un pescador de hombres. Pero el fracaso hizo que Pedro volviera atrás. El fracaso hizo que Pedro volviera al pasado. El fracaso hizo que Pedro retrocediera. Y cuando Jesús lo encuentra nuevamente pescando peces. Pedro había dejado de creer la palabra, la promesa de Dios. Y había empezado a escuchar la voz del fracaso. Sí, el fracaso te habla. Sí, el fracaso tiene una voz. Y el fracaso va a señalar tu pasado, va a condenar tu presente y va a limitar tu futuro. El fracaso te va a decir: fracasaste. Pasado. Por lo tanto, eres un fracasado presente. Por lo tanto, siempre vas a fracasar futuro. La voz del fracaso golpea nuestra vida, así como golpeó la vida del apóstol Pedro. El fracaso le dijo a Pedro: Pedro, tu llamado fue cancelado. Pedro, el ministerio terminó para ti. Pedro, las promesas de Dios caducaron. Vuelve atrás. Y Pedro se creyó esa voz. Por eso Jesús no lo encontró pescando hombres. En otras palabras, Jesús no lo encontró caminando en su llamado, predicando la palabra, haciendo discípulos, sirviendo a otros. Lo encontró nuevamente pescando peces. Porque si le haces caso al fracaso, tarde o temprano vas a volver atrás. Pero hay un dato que aquí me parece demasiado revelador, y quiero que me sigas en la historia. ¿Qué dijo Pedro a los discípulos? ¿Qué le dijo Pedro a los discípulos?
Le dijo, me voy a. ¿Y qué respondieron los discípulos? Me voy a pescar. Me voy a pescar. Me voy a pescar. Presta atención. Pedro le dijo a sus discípulos, me voy a pescar. Los discípulos respondieron, ¿nos vamos? Muy revelador. Porque aquí vemos que la influencia de Pedro estaba intacta. El liderazgo de Pedro estaba intacto. Los dones de Pedro para ministrar, para servir, seguían ahí. Dios no había terminado con Pedro. Dije, Dios no había terminado con Pedro. El llamado de Pedro no había terminado. Las promesas de Dios no habían caducado en su vida. Él le había dicho, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro pensó que esa palabra había terminado, que ya Dios no lo podía usar, que él ya no sería esa roca. Pero cuando tú ves la realidad, él seguía siendo influencia, él seguía siendo un líder, él seguía teniendo dones y talentos. Por eso cuando él dijo, me voy a pescar, todos lo siguieron. Yo quiero decirte de parte de Dios este domingo, tu llamado no ha terminado. Tu ministerio no ha sido cancelado. Ese error, esa caída, ese fracaso que tuviste no es el fin del ministerio, no es el fin de tu llamado. Las promesas de Dios en tu vida no caducaron, no expiraron, están vigentes en el nombre de Jesús. Y yo quiero creer junto contigo que se van a cumplir. Dije, se van a cumplir. Se van a cumplir. Vamos a pescar. El llamado seguía ahí. El favor de Dios seguía ahí. El don del ministerio, del liderazgo seguía ahí. Escúchame, querida iglesia. Un fracaso, un error en tu vida no cancela las promesas de Dios. No caduca las palabras que Dios te ha dado. Siguen vigentes en el nombre de Jesús. Verso 4 y 5 dice: al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Muchachos, ¿tienen algo que comer? ¿Tienen algo que comer? ¿Han pescado algo? Ni uno. Y la Biblia dice que ellos no lo podían reconocer. Escúchame, escúchame. Cuando tú estás en medio del valle del fracaso, todo se vuelve nubloso. La vista se nubla. La visión se nos hace borrosa. Perdemos la perspectiva correcta. Comenzamos a ver la vida desde un lugar de derrota, de dolor, de pérdida. Perdemos la perspectiva celestial y empezamos a tener una perspectiva terrenal de la vida. Perdemos la perspectiva espiritual y empiezo a tener una perspectiva carnal de la vida. Todo se ve gris, todo se ve oscuro. Pierdo perspectiva.
Por eso una de las cosas que tenemos que hacer cuando estamos pasando por el valle del fracaso es recuperar la perspectiva correcta. Y hay algo acerca de perspectiva que es muy importante cuando hablo de fracaso, y es lo siguiente: el fracaso es un lugar de paso, no es tu residencia permanente. Ustedes no me escucharon, a ver ustedes. El fracaso es un lugar de paso, no es tu residencia permanente. Esto es muy importante. El fracaso no es tu destino, es solo el camino. Escríbelo. El fracaso no es tu destino, es solo el camino. Escúchame. Si tú piensas y tienes la perspectiva de que el fracaso es tu destino, cuando llegues ahí, vas a permanecer ahí. Porque piensas que llegaste a tu destino. Por eso muchas personas se conforman, se resignan, se acomodan al fracaso. Y es ahí cuando dejaste de tener un fracaso y el fracaso te tiene a ti. Pero el fracaso no es un destino, es un camino. ¿Qué tienes que hacer en un camino? Seguir caminando. Lo más inteligente que puedes hacer cuando pases por el valle del fracaso es seguir pasando, es seguir caminando, es seguir andando. No te quedes ahí, no es tu destino, es solamente el camino. Te lo voy a decir de esta manera: el éxito y el fracaso quedan en la misma avenida, solo que el éxito queda una cuadra más allá. Están en la misma avenida, solamente que para llegar al éxito tienes que caminar una cuadra más. Tienes que seguir andando, tienes que seguir caminando, tienes que seguir perseverando, tienes que seguir orando, tienes que seguir. No te quedes ahí, no es tu destino, es solo el camino. Finalmente, verso 6 dice: entonces Jesús dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados, dice esta versión, que ya no podían sacar la red. Pedro, y como ustedes saben, la mayoría de los discípulos no pescaba por hobby, no pescaba por diversión, era su profesión. Eran pescadores profesionales. En otras palabras, sabían lo que estaban haciendo. Y la Biblia dice que lo habían hecho por toda la noche. Habían intentado una y otra vez. Habían tirado la red una y otra vez. Ellos sabían cómo hacerlo. Ellos sabían dónde estaban los bancos de peces. Ellos sabían cómo tirar la red. Ellos sabían en qué lugar del lago hacerlo, la hora de hacerlo. Pero no habían pescado. No habían pescado nada. Y me imagino que a estas alturas de la mañana estaban cansados, agotados, no habían dormido toda la noche, habían trabajado, frustrados de no ver resultados.
derrotados, fracasados, derrumbados interiormente, extenuados emocionalmente, físicamente. Y ahí aparece Jesús en escena. Hey, todo cambia cuando Jesús aparece en escena. Dije, todo cambia cuando Jesús aparece en escena. Mira, sin Jesús, todos digan sin Jesús. Sin Jesús, estos profesionales tenían barca, tenían redes, pero no pescaron. Pero todo cambia cuando Jesús entra en escena. Era el mismo lago, el mismo bote, la misma red, los mismos pescadores, pero todo cambió cuando Jesús entró en escena. Tú puedes estar en el mismo trabajo, con tus mismos compañeros de trabajo y con tu mismo jefe, pero si Jesús entra en escena, todo va a cambiar en ese trabajo. Tú puedes estar en la misma casa, con el mismo marido, con los mismos hijos, pero si Jesús entra en escena, todo va a cambiar. Puede ser la misma célula, el mismo grupo, con los mismos discípulos, pero si Jesús entra en escena, prepárate porque todo está a punto de cambiar. Hay algo acerca de Jesús que lo cambia, y muchas veces empieza por cambiarte a ti. Sí, a ti y a ti también. Presta atención, Pedro, ese hombre rudo, fuerte, impulsivo, valiente, le había fallado a su Señor, no una, no dos, sino 3 veces. Jesús le dijo, me vas a fallar. Igual le falló. Jesús le dio el examen, igual reprobó. Jesús le dio las fijas, le dio las preguntas, y Pedro no pudo responderlas. Imagínense cómo se sentía. Fracasado, derrotado, desmoronado, emocionalmente, físicamente, mentalmente. El hombre estaba acabado. Había pasado los peores días de su vida. Incertidumbre, dudas, temores lo habían golpeado. Había negado a su Señor. Él se sentía ya no solo fracasado porque le había fallado a su Dios, sino que aún en lo que él pensaba que era bueno, ya tampoco pescaba nada. O sea, no sirvo para pescar hombres y tampoco ahora sirvo para pescar peces. No sirvo para... ¿Cuántos me están siguiendo? Pero me encantan los peros de Dios. Pero Jesús aparece en escena y le dice, hey, vuélvelo a intentar. Tira la red a la derecha. Tira la red a la derecha. Y acá viene, escúchame por un momento porque acá está el mensaje. Si te perdiste esto, te pierdes todo. Escúchame esto porque aquí está el mensaje. Pedro se sentía fracasado por fuera y por dentro. Le había fallado a Dios. Lo había negado 3 veces a su maestro. Pero con la fe que tenía, con la fe que le quedaba, lo volvió a intentar. Y tiró la red una vez más. ¿Cuántos se quieren levantar de un fracaso? ¿Quién tiene que aparecer en escena? Jesús. Pero acá hay una parte que tienes que hacer tú, y es usar tu fe para volverlo a intentar. Usar tu fe para subirte una vez más a la barca y volver a tirar la red.
Usar tu fe una vez más para golpear. Usar tu fe una vez más para volver a hacer esa oración. Usar esa fe para volverlo a intentar una vez más. La pregunta, querido amigo, no es ¿cuánta fe tienes? No es cuánta fe tienes. Ni siquiera cuánta fe te queda. La pregunta no es si tienes una gran fe o una fe como una semilla de mostaza. La pregunta es que si lo que tienes lo vas a usar. ¿Te vas a quedar sentado en el bote o con lo que te queda vas a volver a tirar la red? No me queda mucho, Señor, pero voy a volver a tirar la red. Estoy cansado, Señor, pero voy a volver a tirar la red. He fracasado, Señor, pero voy a volver a tirar la red. Te he negado 3 veces, pero voy a volver a tirar la red. Tengo buenas noticias. Si estás escuchando mi voz, si estás en esta reunión, es porque algo de fe te queda. Algo de fe te queda. No sé si es mucha, no sé si es poca, no sé cuál es tu medida de fe, porque la fe no se mide por litros ni por kilómetros. La verdad es que es irrelevante finalmente cuál es la medida o el tamaño de nuestra fe. Lo que te quiero animar y motivar en estos últimos segundos es que la fe que te quede la uses y vuelvas a tirar la red y lo vuelvas a intentar una vez más. Porque Jesús sigue creyendo en ti, así como seguía creyendo en Pedro. Él no se ha rendido, Él no ha tirado la toalla. Él sigue teniendo planes de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, porque Él tiene futuro y esperanza para ti y para tu familia. Vuélvelo a intentar. Dije, vuélvelo a intentar. Vuelve a tirar la red. Vuelve a confiar en Jesús. Como un acto de fe, quiero que hagamos todos un acto simbólico, y es ponernos de pie. Levántate del lugar donde estás, levántate del asiento donde estás, ponte de pie, ponte de pie. No vamos a terminar este domingo derrotados, fracasados. No vamos a terminar en el pozo del temor, ni en la cueva de la culpa. Hoy quiero que te pongas de pie con lo que te quede de fe. Ponte de pie. Con lo que te quede de fe, súbete al bote. Con lo que te quede de fe, tira la red. No es el tamaño de la fe, es el tamaño de nuestro Dios. Cuando trataron de sacar la red, no podían sacarla por la cantidad de peces que había ahí. La cosecha que Dios tiene para ti es grande. La multiplicación que Dios tiene para ti es grande. La bendición que Dios tiene para ti es grande. No podían sacar la red. Dios te va a sorprender con la cosecha que te va a dar, porque no vas a poder sacar la red de lo grande, como dice Efesios 3:20, va a ser más de lo que puedes pensar, soñar o imaginar. Pero pon en práctica tu fe. Escúchame. Termino con esto. La fe de Pedro no estuvo en él mismo, no estuvo en los discípulos, no estuvo en las circunstancias. La fe de Pedro estuvo en Jesús. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe?
La historia de Pedro es inspiradora no por el tamaño de la fe, sino porque en quién había puesto él su fe: en Jesús. Hoy quiero animarte, si nunca has puesto tu fe en Jesús, a que por un momento pienses en el mensaje. Porque quizás hemos puesto nuestra fe en una religión. Hemos puesto nuestra fe en las personas, en el dinero, en los recursos, en una profesión, en una relación. Pero esa fe es vacía, es hueca. Esa fe nos va a defraudar. Solo nuestra fe en Jesús es como un ancla para nuestras vidas.